Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Dos jugadores que se apuntan por parte de defensa central como posibles sustitutos de JC Carroll en caso de no renovar. Y a ver, no es que yo le dé muchísima veracidad o no, pero sí que es verdad que son dos nombres que se ajustan a la necesidad en caso de que se vaya Carroll. Y voy un poco más allá. Creo que el momento de la retirada de JC Carroll ha podido llegar ya y que tanto Darío Brizuela como Tyler Dorsey son dos muy buenas opciones, aun siendo diferentes, para sustituir al de Wyoming. Jugadores como Darío Brizuela y Tyler Dorsey tienen algo en común, que es la gran capacidad para poder generar canastas y sobre todo para poder darle un plus físico en el puesto de escolta. De hecho, Darío Brizuela a nivel físico ha mejorado mucho. Buenos tiradores los dos, sin ser especialistas, y la duda más clara, más allá de sus condiciones en ataque de ambos, que creo que están bastante claras y vistas esta misma temporada, donde Dorsey creo que está por encima de Brizuela, pero Brizuela viene de hacer un año muy, pero que muy bueno. La cuestión es ver si son capaces de aportar como especialistas, es decir, si tener que jugar, digamos, de manera regular en un partido, a lo mejor en 10-12 minutos como Carroll aportar mucho. Bueno, esas son cuestiones que creo que ninguno de nosotros sabemos, porque lo que es la función de JC Carroll en el Real Madrid no es algo que se vea mucho, no es muy corriente, y que precisamente se hace con Carroll porque es un jugador muy distinto a lo que hay. Entonces, creo que si vinieran un Brizuela o un Tyler Dorsey, que son dos jugadores de calidad, a mi juicio, para jugar en el Real Madrid de la próxima temporada, pues creo que su funcionabilidad dentro de la cancha no sería exactamente la misma, aunque por momentos, creo que sí lo pudieran hacer. Sobre todo creo más en el caso de Tyler Dorsey, porque es verdad que Brizuela necesita bastante balón, o así al menos lo ha demostrado en Unicaja, pero insisto, es un jugador que ha evolucionado mucho en el último año y medio, 2 años, y que quizá también pueda evolucionar en otras cuestiones. A sus 26 años creo que es un jugador aún por mejorar, cositas que le van a dar ese punto de mejora como jugador de básquet global, ¿no? Más allá de estrictamente como anotador. Y en el caso de Tyler Dorsey sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel defensivo pues es superior a Darío Brizuela, y en general es un jugador más completo, más hecho, y que ha demostrado de manera clara en Euroliga, por ejemplo, que es un jugador de nivel. Hay que tener en cuenta que los dos tienen el beneficio del pasaporte, Brizuela obviamente como pasaporte patrio, y en el caso de Tyler Dorsey no ocupa plaza de extracomunitario, ya sabéis que es internacional por Grecia y que tiene pasaporte griego. Veremos si hay algo de cierto en todo esto, y si en caso de que no sean realmente Brizuela y Tyler Dorsey esas opciones, si el Real Madrid contempla alguna opción de sustitución de JC Carroll porque JC vaya a tomar la retirada. Lo dicho, veremos qué es lo que pasa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.